Continuamos con las entrevistas. En esta segunda trataremos el tema de las consecuencias y el impacto que han tenido ETA e IOTA sobre el país. Para lo cual tenemos tres invitados a quienes les doy la bienvenida. Estuardo Castro, miembro de la Comisión Agrícola de AGEXPORT y presidente de Cutrigua. José Santiago Molina, presidente de Grepalma, y también el licenciado Rafael López, director de Información Geográfica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Iniciamos con el licenciado Rafael López, el director de Información Geográfica y Gestión de Riesgos, para que nos dé estas evaluaciones que ya han realizado en relación a los impactos que han tenido pues, las tormentas tropicales ETA e IOTA, pero también el curso normal de las lluvias del país, porque a veces solo nos focalizamos en el hecho concreto específico, pero nos olvidamos que tenemos un periodo de lluvias que, si la memoria no me equivoca, vence la próxima semana en lo normal. Pero cuéntenos, licenciado López. Pues muchas gracias por la invitación y un saludo cordial del señor ministro de Agricultura, licenciado José Ángel López. Pues para nosotros como Ministerio de Agricultura, la verdad que ha sido un trabajo muy extenso y al igual que todos, pues el enfrentar las dos tormentas que nos vinieron en calidad de depresión tropical a Guatemala. Quiero mencionar que la verdad que el trabajo que se hace para poder extraer el monitoreo de los datos, en este caso de los daños del sector agrícola y el pecuario, pues primero se empieza con un sondeo en el cual los extensionistas que están colocados en todo el país, pues hacen el trabajo de poder acercarse a las áreas dañadas en las cuales se encuentran las inundaciones, como lo que sucedió, o en el caso de los derrumbes o los asolvamientos que ocurrieron. La verdad que el trabajo pues no fue fácil porque, como ustedes saben y hemos observado, pues el colapso del sistema vial pues fue a nivel nacional, afectó en esos 10 departamentos que ya sabemos. Entonces se hace un sondeo, ese es el paso número uno, el sondeo en campo para ver cómo están las áreas. Después de tener el sondeo, pues nosotros también en el Ministerio de Agricultura precisamente se tenía planificado y el señor ministro pues autorizó el poder inaugurar el Centro de Información Estratégica Agropecuaria, en el cual nosotros se ha concentrado a todas las dependencias del ministerio para poder monitorear los datos en tiempo real, en comunicación directa con todos los extensionistas en el país. Pues se extraen los datos, como ya mencioné, el sondeo que se hace. Nosotros, derivado de esos datos, tenemos datos preliminares que se extrajeron de tanto ETA como IOTA, y quiero compartírselos a ustedes. En el caso de ETA, en el sector agrícola, podemos mencionar que prácticamente tuvimos los departamentos afectados: Jutiapa, Chiquimula, Alta Verapaz, Izabal, Santa Rosa, Quiché, Zacapa, Huehuetenango, Petén, El Progreso. Y los municipios totales afectados fueron 108, las familias afectadas 181.953 y la estimación del área dañada 119.913.54. Ese es el área afectada por ETA. Y en el caso del sector pecuario, pues tenemos los mismos departamentos del área afectada que ya conocemos, 40 municipios afectados, 6.922 familias que sufrieron la pérdida de los animales, y podemos clasificarlo también a aves 75.329, bovinos 8.421, porcinos 4.375, equinos 685, pequeños rumiantes 3.492 y en el acuícola, clasificación acuícola, 34.500. Esto es lo que afectó, digamos, hablándolo en datos. Como se ha mencionado, pues prácticamente el tema del clima, aunque parece que el sol ya salió, la verdad que cuando vamos al interior precisamente tenemos brigadas de parte del ministerio haciendo todavía el conteo de los daños. Ahora vamos a la siguiente etapa. Después de tener el sondeo, ahora vamos a campo, estamos verificando los daños, y al ver los daños prácticamente seguimos encontrando en algunas partes. Puedo mencionar Izabal, puedo mencionar Petén. Todavía tenemos áreas en las cuales vamos con el carro y todavía hay agua, todavía está inundado, entonces las aguas siguen bajando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hablando del clima, aunque ha dejado de llover, el país ha quedado con un estado de humedad. Tenemos también
saturación en los suelos todavía están húmedos, así es de que ese proceso todavía, aunque no llueva, todavía tenemos el riesgo de derrumbes, de deslizamientos, y el proceso natural que hace el sol también al extraer el agua en el sistema de evaporación. Así es de que todavía tenemos esos riesgos, tenemos cultivos todavía bajo el agua, incluso tenemos en el reporte del día de hoy fotografías tomadas en vivo, todavía hay cultivos bajo el agua. Así es de que todavía el clima, aunque el sol para la ciudad capital pues se ve muy bueno, pues en el interior todavía hemos tenido los problemas, las secuelas que ha dejado esto. En el tema de Iota, que también hemos hecho el monitoreo, hablando de el sector agrícola, podemos mencionar 47 municipios afectados y podemos mencionar que eso fue lluvia de un día, pero las familias afectadas fueron 48.864 y la estimación del área dañada fue de 24.604. Como podemos ver, Gracias. de verdad, el daño que se hizo, pues todavía estamos contabilizando. Gracias, licenciado López. Señor Molina, quisiera que nos hablara un poco sobre el caso de La Palma. Ustedes ya reportan pérdidas en operaciones en el sector de arriba de 10 millones de quetzales, perdón, de 10 millones de dólares, 17.800 hectáreas afectadas de cultivo inundadas y 22.000 toneladas de fruta madura, que ya no, que pues ha bajado la calidad del aceite. ¿Nos podría hablar más al respecto, por favor? Sí, buenas noches, muchas gracias. El Valle del Motagua, Carmina y el Valle del Polochic fueron seriamente afectadas. Esas plantaciones suman más o menos 10.000 hectáreas y ahí suman más o menos también como 10.000 toneladas de fruta que no se han podido cosechar. Llevan 20 días, como decía el señor López del Maga, siguen áreas inundadas y en la palmicultura no es la excepción. En lo que en Grepalma llamamos la zona norte del país, que es la franja transversal del norte desde Izabal hasta el Quiché y el sur del Petén, en este caso municipios de San Luis y Sayacché. Ahí son más o menos 8.000 hectáreas las afectadas, muy visible el río Chixoy, que ha dañado el lado de Alta Verapaz y el lado del Quiché en la palmicultura, y le diría que ahí también hay como 12.000 toneladas de fruta, que en unas partes ya se está cosechando, pero sí, cuando se pasa el punto de cosecha, pues la acidez de la fruta se da, pero afortunadamente por lo menos ya se puede cosechar en esa parte, no así en el Motagua y en el Polochic. Y los daños de la cantidad que usted anotó de 10 millones de dólares no solo es la fruta, sino que principalmente es lo que hay que hacer de reconstrucción de bordas a la orilla del río Motagua, la reconstrucción de quineles de drenaje y toda la parte de calles internas que cada plantación tiene que reconstruir para poder trabajar con las buenas prácticas que estamos acostumbrados a trabajar. Don Estuardo Castro, bienvenido. Ustedes tanto desde la comisión o también desde Cutrigua, ¿qué nos puede comentar de estos daños, este recuento de daños? Y como ya nos lo anticipaban, aún hay sectores bajo agua o con muy alto grado de humedad que impide las labores agrícolas. Cuéntenos, por favor. Muchísimas gracias. Para poder explicar bien cuál fue el daño que tuvo el sector del agro en Guatemala, yo diría que tenemos dos escenarios. La agricultura tiene dos fases, la fase que es la fase productiva y de crecimiento y la fase puramente de las cosechas. Ambas fases fueron afectadas por las dos tormentas. Yo creería que si bien tenemos alguna estadística en AGESPO que les voy a compartir en unos momentos del daño que hizo la primera tormenta, yo estoy seguro que vamos a ver daños de productos que venían en crecimiento, que se preparan para cosechas en noviembre, diciembre, sobre todo el sector de vegetales, que como ustedes saben, Guatemala es un gran suplidor para los mercados de Estados Unidos y Europa, donde ciertas fiestas en estos periodos del año anticipan contratos muy fuertes que involucran a miles de pequeños productores. Entonces hay que entender que ambas tormentas dañaron la parte productiva, la parte en crecimiento,
Y yo diría que en unos 15, 20 días, como dice el licenciado López, con el apoyo del MAGA podríamos llegar a estimar realmente todos esos productos que estaban por cosecharse. Tengo aquí alguna métrica que me gustaría compartir con ustedes. Hicimos un muestreo en 71 empresas que son agroexportadoras de Agexport. El 25% de las empresas reportan problemas no únicamente en el tema del agro per se, sino también en el tema de rutas, en las rutas de tránsito para poder sacar sus productos. El país colapsó, somos un país bastante frágil para este tipo de tormentas y definitivamente el acceso y la salida de los productos dificultó muchísimo poder rescatar parte de estas zonas de producción. Tenemos unos datos acá que reflejan que Alta Verapaz, en el área de Tucurú, Chisec, Laquín, en el área de Chimaltenango, que es un área muy importante en la producción de hortalizas, Zacapa, toda la zona melonera, Huehuetenango, el tema de café muy fuerte, zonas también de vegetales que en Huehuetenango todavía ha seguido lloviendo, Izabal, Quiché, Santa Rosa y la ruta al Atlántico, la C9 Norte, que todos nos enteramos que se cayeron dos puentes, el puente de Santiago y el puente de Jonás, que fueron reparados en el momento que se pudo hacerlo, pero eso ocasionó demoras en la salida de los contenedores que se tenían en un periodo de 15 días. Barcos que se fueron sin equipos, barcos que no vinieron, contenedores que no salieron, contenedores que llegaron tarde y como todos sabemos son productos perecederos. También tenemos acá un reporte de cultivos de plantas ornamentales, de frutas, de aguacate, de café, del sector de jote y arveja, el sector apícola y agricultura de un 26%. Hicimos una encuesta más profunda para determinar cuál era la pérdida de cada uno de estos sectores en materia de área extensiva. El 5% de las empresas nos reporta que perdieron entre el 60 y el 100% del área de cultivo de producción. Un 30% de las empresas presentaron una pérdida parcial en sus plantaciones y un 27% de las empresas presentaron pérdida en la calidad de los cultivos. Es decir, como les comentaba, fueron escenarios que le tocó a la agricultura en sus tres etapas evolutivas. El otro problema es que se perdieron muchos productos cuando se tuvieron los atrasos en los puertos, porque son productos que dependen de una cadena de frío. Fue muy complicado poder sacar esos productos de las áreas de producción y realmente el daño que tenemos en la agricultura es un daño que nos lleva y nos comprometerá a todos como guatemaltecos, al sector público, al sector privado, trabajar de la mano para darle una pronta respuesta de inmediato, poniéndole énfasis a futuro, que esta situación puede volver a regresar a Guatemala y tomar las medidas precautorias para que podamos nosotros prever este tipo de situaciones. Gracias. Licenciado Rafael López, las redes sociales del Aeroclub de Guatemala, que se han mostrado muy activos, están comunicando y las escenas son desgarradoras, sobre todo porque reportan que sigue inundado, las condiciones climáticas no han cambiado y hay tanta agua que está subiendo el nivel que la tierra está temblando. Yo entiendo que ustedes son agricultura, pero estas condiciones están afectando a muy largo plazo al territorio nacional en toda esta franja de la transversal del norte y otros municipios. ¿Qué nos puede decir sobre este particular? Específicamente sí es preocupante de verdad el estado de los suelos, pues derivado de lo que nos ha ocurrido, realmente ha habido una, una inundación, digamos, de los suelos, como se ha mencionado. Efectivamente, como había mencionado, en la ciudad quizás el clima está muy bien, pero tenemos áreas de la franja transversal del norte que todavía el clima pues todavía está descendiendo a la fuerza que ya traía y realmente son secuelas de la depresión tropical que estamos viviendo. El tema de la saturación de los suelos pues nos preocupa, son los alertivos que se han estado emitiendo, incluso el MAGA hemos estado dando alertivos todos los días hacia la población en el sector agrícola, pecuario, mencionando el tema del cuidado de los cultivos y el cuidado de los animales. Dado que esto sigue todavía, pues la verdad que hasta el trabajo que se ha mencionado que estamos haciendo del conteo de los daños, pues no ha sido fácil el poder accesar a las áreas. En los próximos días vamos a tener más resultados, pero realmente ahora hemos estado haciendo el análisis pues sobre mojado, en el cual podemos ver de que sí tenemos nosotros también análisis en cuanto a lo que hemos mencionado en
preliminares tenemos cultivos que hemos mencionado que están siendo afectados, el caso del maíz, el frijol, el tomate, el chile, el café, el banano, el plátano, pastizales, cardamomo, cebolla, ajo, ejote, yuca, manía, caña de azúcar, limón, papa, whisky, arveja, trigo, remolacha, pepino, melón, mango, coliflor, tabaco, lechuga, aguacate, jocote, rosa de Jamaica, acelga, ayote, berenjena, arroz, entre los que puedo mencionar. O sea que sí, pues nos aunamos al esfuerzo que se está haciendo y es bueno lo que usted menciona porque la tarea de recuperación no es tan fácil como quizás a veces se espera. A veces quisiéramos tener las soluciones inmediatas, pero el Ministerio está trabajando, por ejemplo, en acciones que son de inmediato, por ejemplo, el tema de la salud animal, tenemos animales muertos que se están atendiendo para ser enterrados y principalmente también en la protección de la vida humana, el hacerlo. Tenemos las áreas que se están haciendo, una de las promociones que el Ministerio está haciendo desde hace varios años, pero ahora en el Plan Estratégico Institucional lo dice, es el promover las prácticas de restauración y conservación de suelos. Y vaya, si no Licenciado tendremos López, trabajo, ya seguirán licenciado López, avanzando. permítame interrumpirlo porque después de escuchar el listado de los cultivos que se están siendo afectados, la pregunta que me nace es, uno, el tema de cómo prevé la seguridad alimentaria en el corto y mediano plazo, después de escuchar a los tres, pero también el impacto sobre los precios, porque el tema de seguridad alimentaria tiene que ver mucho con una gran mayoría que le cuesta y tiene escasez, pero en el tema de precios afecta ya a personas que tienen cierta capacidad de pago. Cuéntenos cómo ven ustedes hacia futuro. Nosotros estamos haciendo los análisis respectivos, precisamente la Dirección de Planeamiento en el MAGA está haciendo un estudio sobre el impacto económico que esto va a traer al país, porque como hemos mencionado, realmente son varios cultivos y ahí el análisis incluye una situación, el impacto que incluye el departamento local que produce un producto y también analizarlo contra el impacto nacional, porque si nos damos cuenta en la región que fue el estado de calamidad, pues todavía nos queda el occidente del país que en ocasiones anteriores también ha sido afectado, pero en esta parte todavía tenemos otra producción del país que continúa sobreviviendo y dando pues soporte a esta economía, pero realmente en esto pues se está haciendo el análisis. En los próximos días vamos a estar transmitiendo ya el análisis que el MAGA oficialmente transmite sobre precisamente lo que usted menciona, la afectación al tema económico que traen los cultivos, porque realmente la recuperación va a llevar un tiempo en el cual de forma escalonada tendremos que atender. Señor Molina, sobre la recuperación, que esperemos que esta tierra empiece a secar pronto, aunque usted nos puede explicar mejor esta condición de las tierras donde ustedes están trabajando, la palma donde se cultiva, pero entiendo que tienen más de 20 días de no poder trabajar la cosecha y lo que se espera para que la tierra realmente absorba toda esta cantidad de agua y que sea viable nuevamente. Los daños ya se estimaron hasta el momento, pero ¿cuánto tiempo en meses considera usted que podríamos seguir así? Mira, las experiencias anteriores con huracanes en Honduras y en Guatemala en esas latitudes, yo le diría que no son tantos días, todo eso depende de con la capacidad que los ríos mayores vayan evacuando el caudal. Por ejemplo, en el Petén, el río de la Pasión está desbordado por muchos lugares, porque el río de la Pasión se junta con el que inicia como río Chixoy y se vuelve Salinas y forman el Usumacinta y ahí se vuelve una presa complicada y todos los efluentes que llegan al Pasión y al Salinas también causan esas inundaciones. Pero puntualmente ya en la parte de plantaciones depende de los suelos, donde más arcillosos son, pues tarda más y donde más francos son, tardan menos. Yo le diría que esperamos unos 15 días que esto ya si deja de llover, ya se normalice y que se pueda empezar a trabajar esas partes que han estado afectadas. Pero solo tal vez aquí vale la pena hacer el comentario que sí es bien importante la parte que le corresponde al sector público, que es la parte de puentes. Hay muchísimos puentes en toda el área que trabajamos la palmicultura de accesos para poder movilizar personal, fruta, aceite crudo de palma, almendra, que las carreteras
sí están seriamente dañadas y puentes colapsados. Licenciado José Santiago Molina, precisamente esa iba a ser mi consulta, porque ¿qué requiere Grepalma, sus asociados y otros que están en el área para que de una manera conjunta y complementaria las cosas empiecen a solucionarse? Más allá del tema de puentes, de vías, de acceso, ¿en qué otro aspecto ustedes aspirarían a alguna colaboración? Básicamente eso, Mariano, porque lo demás, cada finca, cada empresa tiene las capacidades de poderlo trabajar a lo interno. Es básicamente a lo externo. Y luego, escuchando la parte del abasto, en Guatemala no hemos tenido problema con el aceite. Se surte de la costa sur, de la misma costa norte, llega a las refinerías. Donde ha habido un poco de atraso es en puerto con los embarques a Europa y otros lugares, pero el aceite vegetal que se consume en Guatemala y las grasas vegetales no han tenido ningún problema de proceso y de abasto. Más bien, hemos donado entre todos como 150,000 botellas de aceite para las comunidades donde hay necesidades, más otro tipo de víveres, más todos los apoyos que se han hecho por la vía aérea. Gracias, señor Castro. ¿Cuánto considera usted en términos de personas afectadas, familias que se dedican adicionalmente al daño de que han perdido pues sus pertenencias, sus casas, etcétera? ¿Cuántas de estas personas se ven perjudicadas en términos en lo que ustedes están trabajando de actividad económica? Bueno, para ponerle un ejemplo muy representativo, el sector de arveja china, que es uno de los productos líderes de Guatemala en la exportación, dependen 75,000 familias en el área rural. Y así habrán otros cultivos como el brócoli y otros productos vegetales. Como yo lo comentaba, el licenciado López, tuvimos la suerte de que no todas las áreas fueron afectadas de una forma completa. Y eso nos permitió poder darle mantenimiento y salvar muchas áreas que no fueron afectadas y otras áreas casi que volver a resembrar, porque la ventaja que hay en este tipo de cultivos que son cultivos de corto ciclo, y al ser cultivos de corto ciclo, pues se tiene que volver a arar la tierra, preparar la tierra, volverle a dar financiamiento a los pequeños productores, y esa es la forma en que el sector privado está trabajando a través de Agexport con todos los diferentes grupos que pertenecen. Sectores como café creo que salieron bastante bien afectados. Creo entendido que el sector de cardamomo no fue muy afectado porque no les pegó muy fuerte, pero sí creería yo que vale la pena seguir de darle seguimiento a este tema, porque yo creería que en unos 15, 20 días tendríamos mucho más información de cómo está el tema agrícola, que es un tema que siempre hemos platicado, todos los que estamos en el agro, que deberíamos de contar con un seguro agrícola que de alguna forma también viniera a apoyar al pequeño y al mediano productor en este tipo de catástrofes, porque recuperar las siembras es bien dificultoso, sobre todo en las áreas rurales. Le planteo la misma pregunta que le pregunté a José Santiago Molina, en el sentido de, bueno, ¿qué esperarían ustedes de trabajo complementario, de apoyo del sector público, precisamente para tratar de acelerar en lo posible la recuperación de las capacidades que teníamos previo a las tormentas? Yo creo que en ese sentido, Mariano, hay dos jugadores claves ahorita. Uno es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para garantizar no solo la seguridad alimentaria, sino también el apoyo a todo el agro en general, ¿no es cierto? Creo que la participación y mesas de trabajo y sentarnos a definir una estrategia con hoja de ruta y con tiempos, creo que es algo que debemos de hacer. Y creo que el otro jugador importante en la cancha es el Ministerio de Comunicaciones, porque, como bien lo comentaba Santiago, nuestra la red vial está bastante afectada, nuestra infraestructura quedó bastante débil. Los puentes en los que le comentaba, el puente John y el puente Santiago, gracias a Dios no siguió lloviendo, porque costó casi 5 o 6 días poder volverlos a hacer que fueran transitables, y muchísimos contenedores se quedaron. Yo sé de varios exportadores de aguacate que los contenedores se quedaron entre el puente y el puerto. Entonces, todas esas situaciones, creería yo, llevaría a que el Ministerio de Comunicaciones active prontamente, en la menor brevedad posible, una activación
para que se comiencen a reparar las carreteras y los puentes, los caminos vecinales, las áreas de terracería, los caminos rurales que son ahí tan importantes, porque no me dejarán mentir, Santiago, el tráfico que le cuesta a la gente llevar sus productos. Si antes nos costaba, ahora se ha complicado muchísimo más, porque se hacen grandes colas, no solo para traer los productos a la ciudad, para llevarlos a las agroindustrias, y no digamos para poderlo exportar. Gracias, licenciado López. Ya llegamos prácticamente al final. Quisiera que todos nos dieran un mensaje final para la ciudadanía o conclusiones sobre lo que está sucediendo. Por favor, tiene un minuto. Gracias, pues lo que quiero mencionar a lo que se ha dicho es que el Ministerio de Agricultura sigue con el esfuerzo del tema del monitoreo para determinar datos que servirán para las acciones que hay que realizar conjuntamente con los sectores, como se ha mencionado. Y un tema bien interesante es que aparte de las carreteras, que son muy importantes, también hemos percibido que los sistemas de riego, la infraestructura de riego, también sufrió daño y es necesario poder fortalecerlas. También estamos haciendo la evaluación pertinente en los 10 departamentos afectados para poder tener dentro de nuestros planes de acción el poder arreglar los encauces de ríos, colaborar con esto, la limpieza de los cauces y los canales, los arreglos de caja y sifones, cambio de tuberías y utilizar los métodos de compras de excepción que existan en este momento de emergencia para poder colaborar. El Ministerio de Agricultura... No, y no hay que olvidar que todavía seguimos en estado de calamidad. Santiago Molina, 30 segundos, por favor. No, tal vez llamarla a los alcaldes a que participen en todo lo que puedan al gobierno nacional, porque hay partes que ellos pueden colaborar en carreteras de terracería y todo eso, como lo citaba Estuardo. Pero yo le diría que la palmicultura, como siempre, está tratando de hacer lo mejor que puede y tratando de cumplir con sus compromisos de contratos para el mercado internacional y sin dejar de abastecer el mercado nacional. Ahí nos vamos Estuardo Castro, 15 segundos, por favor. Únicamente que activemos sector privado y sector público, que hagamos lo que tengamos que hacer prontamente para que reconstruyamos este país juntos, porque es nuestro país, lo queremos mucho y seguiremos trabajando. Bien, estaremos pendientes de las acciones tanto del sector privado como del sector público para recuperar nuestra agricultura nacional. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Carmina, ¿terminamos otra noche más? Terminamos otra noche más de otro día complicado en nuestro país. Y los temas seguirán, así que los invitamos a que sigan con Canal Antigua y el resto de la semana. Yo los saludo el próximo domingo totalmente en vivo. Buenas noches, buen descanso.